Saludos para los amigos de nuestro canal. El presidente de la República acaba de anunciar que va a llevar al Congreso una modificación a la ley de hidrocarburos. Este es un tema muy delicado y muy interesante y una noticia, ¿no?, que va a llevar esperanzas a todo el país, a la población que está definitivamente preocupada, consternada ante los precios de los hidrocarburos en nuestro país, conscientes, ¿no?, de que se han disparado a nivel internacional debido a la especulación que está ocurriendo en todo el mundo con los productores de bienes, de servicios y de materia prima que han decidido, ante la caída de la demanda, pues subir los precios para tratar de obtener los beneficios que han perdido con la baja de las ventas. En el caso local, esta ley que se creó hace muchos años y que fue modificada en un gobierno pasado, que en la práctica no existe, ya que hay muchísimas distorsiones ahí, empezando por el mismo gobierno, que trabaja en base a un llamado precio de paridad de importación, fijado por el sector privado, que es el que maneja la mayor parte de los combustibles que se importan, porque desplazaron a la refinería dominicana de petróleo, que apenas cuenta con un 25 o un 27% de las importaciones. El resto está en manos del sector privado, un sector que sabemos, una oligarquía excesivamente rentista y que solamente piensa en su bienestar personal, le importa un poco lo que ocurra con el resto del país. Otro problema serio que tiene esta situación de los combustibles, los excesivos impuestos. Estamos hablando de unos 96, entre 96 y 100 pesos de impuestos. O sea, el gobierno está utilizando los combustibles de manera ilegal para obtener cuantiosos recursos con que financiar su déficit presupuestario. No solamente los anteriores lo hicieron también, porque ese es el camino más fácil. Lo que pasa es que este grupo de incapaces politiqueros que nos han desgobernado no entienden que la civilización moderna, que la vida de hoy gira en torno a dos elementos clave: los combustibles y la electricidad, y que eso no debiera estar como está ahora, lleno de impuestos. Debiera no tener ninguno o muy poco, porque esos impuestos de la electricidad y los combustibles inciden de manera desfavorable en los costos de producción de los bienes y servicios que se producen en el país, encareciéndolo y generando inflación. En este país, la electricidad y los combustibles son los dos principales elementos de inflación, del alto costo de la vida, que degradan la calidad de vida de las familias dominicanas. Tener un vehículo aquí hoy en día es una tragedia, porque tener que echar gas propano, licuado de petróleo o gasolina o gasoil a un vehículo es duro con los precios que eso tiene. Llenar un tanque de gas en una vivienda para poder cocinar también es difícil, y ni se diga de la electricidad. Apenas usted puede utilizar 2 o 3 bombillitos en su casa. Cuidado con un aire acondicionado, cuidado con prender 2 o 3 computadoras, que son cosas de la vida de hoy en día: una tostadora, una licuadora, una lavadora, una nevera, una secadora. Eso se maneja con electricidad, pero aquí es imposible, porque imagínense, a cualquier familia de clase media le meten un recibo de 8 o 10 mil pesos que no lo puede pagar. Y los pobres, esos que utilizan el prepago, vaya a ver, por 100 pesos le dan 18 kilos, apenas le dura un día y medio. Entonces así no se puede. Esta ley de hidrocarburos tiene otro problema también: los excesivos márgenes que tienen los intermediarios, que son el alto empresariado y los politiqueros que se engancharon a empresarios, que todo el mundo sabe quiénes son, dueños de muchísimas empresas de esas que venden gas propano y que venden gasoil y gasolina, que la importan
y que la comercializan y de las bombas y de todo. Pero márgenes abusivos. Aquí se está hablando de que en este país se consumen 350 millones de galones de gasolina en un año. Y cada galón de eso tiene 44 pesos de beneficio. Está hablando de 16.000 millones de pesos de beneficio al año. Una cosa escandalosa. Esos beneficios son 3 veces más que en Puerto Rico, que nos queda al lado. Y ni siquiera hablemos de Estados Unidos. Ni siquiera hablemos de ese país. Pero también se consumen 350 millones de galones de gasoil. Más o menos por lo mismo también, 16.000 millones de beneficios. Una barbaridad, una cosa que no. Entonces el precio de paridad de importación por galón se dice que anda por 146 pesos, pero ese precio lo fijan. ¿Quiénes? Los importadores. Es posible que sea más bajo, ellos los alteran y también por ahí se ganan otros cuartos grandísimos. Más los 96 a 100 pesos, ¿no?, de impuestos también. Entonces así no puede ser. El galón de gas propano tiene 22 pesos también de beneficio. Unos 14.000 millones. Eso no puede seguir. Ahora, ¿podrá este presidente, miembro de la oligarquía, socio de muchísima de esa gente que está ahí, tomar las medidas del lugar? Vamos a ver qué es lo que va a modificar, qué porcentaje, y si eso va a ser significativo. Porque el gobierno está preocupado, está asustado. Las cosas se le han complicado con los fideicomisos de Punta Catalina, los de la policía, los de Pedernales, y ahora entonces la gente está parada en dos patas, aterrada, porque no aguanta esos precios. No lo aguanta ni del gas propano, ni de gasolina premium, ni regular, ni gasolina, de nada. Y entonces un presidente que está hablando de reelegirse, con un país parado en dos patas en contra de Gustavo, vamos a ver qué va a hacer realmente, qué es lo que va a enviar, qué es lo que se va a modificar, porque hay que hacer algo y hay que hacerlo pronto. Las crisis económicas como la que tenemos en la actualidad devienen en crisis políticas y en crisis sociales. Ya empezaron las protestas. El presidente fue la semana pasada a la provincia de Duarte y le prendieron goma a una parte de la carretera, le armaron un lío, y ya ahí se hizo una protesta ahora en el Parque Independencia contra el famoso carnet ese que viola la Constitución de vacunación, y también hay anunciada protesta ya del Falpo. Entonces esas cosas es buenas que se enfríen, que se paralicen, pero para eso hay que darle soluciones a los problemas que son muy graves. Alguien ha dicho de hacer un fondo, tomar 200 o 300 millones de dólares de esos que tomaron prestado, que tienen guardado ahí, para que cuando se dispare el precio internacional del petróleo, entonces se tome de ahí la diferencia y no haya que subir los precios. Y que cuando baje, entonces primero se recupere la parte que el gobierno gastó y entonces luego se bajen los precios. Es una buena medida. El gobierno dice que está gastando 500, 800 millones subsidiando. Eso no se puede, eso no lo aguanta el país ni ningún país del mundo. Solamente en este se ve eso. Y eso es parte de las medidas que no son buenas, que están tomando esos teóricos, ¿no? Esos popis que están en el gobierno, que no son políticos, que no les duele el país y que fueron a hacer negocios, a buscar oportunidades. Por eso su famoso proyecto de inversión que tienen pública privada, por eso los fideicomisos. Vamos a ver qué pasa, ¿no?, con eso, que está bien complicado. Hay un escándalo con el PNUD. Ese es el proyecto de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que todo el mundo sabe que ha sido dirigido durante muchísimos años por el actual ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Bueno, pues este señor ha pagado 238 millones de dólares en asesorías. Ha nombrado a muchísima gente que no figuran en la nómina del ministerio y pagando de asesoría. Entonces cierran ese ministerio. ¿Qué hacemos con una vaina que no sirve para nada, que tiene que estar contratando de que extranjeros, organismos internacionales, para pagar asesoría? No, vamos a utilizar los técnicos dominicanos,
Aquí hay muchísimos economistas y contadores, auditores, con suficiente experiencia de años de trabajo y de Estado para dirigir ese ministerio. Este es otro también que se va a quemar, el actual ministro, por esa barbaridad. Pero hay otro lío en educación también. 13.000 millones de pesos pagados al PNUD. Di que para asesoría, para consultas y cosas. Entonces ese otro ministro también, para afuera. Ese otro inepto, otro charlatán, que se ha metido en muchísimos líos ahí de todo tipo en ese ministerio. Y que se dice, por cierto, no sabemos si será verdad o mentira, que la Procuraduría lo va a citar. La Procuraduría Independiente que tenemos, entre comillas, dicen que lo va a citar. Quizás es para montar un show, quizás es para bajar la presión, pero ahí hay mucho lío. Ahí hay más de 1.200 contratos rechazados por la entidad que se ocupa. Compras y contrataciones por vicios en la adjudicación. Ahí hay un lío también grandísimo con el asunto de los maestros, de los concursos. Problemas muy feos. Enfrentamientos con el mismo gremio de los profesores. Y seguimos en un lugar muy distante en materia de calidad de la educación local. Porque ese 4% de educación lo que ha servido es para hacer negocios a los pasados gobiernos del PLD y este del PRM. Construcciones de muchísimas aulas, muchísima porquería que han hecho en lugares inadecuados, a precios carísimos, otros que pagaron las obras y ni siquiera tienen los terrenos, líos como el desayuno escolar, fíjense como el del INAVI, con un escándalo grandísimo también, interrogando al pasado director que manejó 70.000 millones, desplazaron a los verdaderos suplidores que han tenido que hacer huelga y le dieron todos esos contratos a diputados y a gente de este gobierno que llegaron como lobos hambrientos. Entonces, todo ese escándalo que tenemos, un gobierno con apenas un año y 6, 7 meses, pero aparte de la incapacidad que han demostrado, llegaron como fieras hambrientas a buscársela, a saquear un Estado y no reconocen, no entienden que el país sacó al PLD por esa corrupción rambante que tenía. Y esto ha seguido lo mismo. El mismo escándalo, la misma cosa. Por cierto, otro escándalo en el Ministerio de Viviendas también. Un ministerio que se formó hace muy poco tiempo, supuestamente para construir viviendas, pero no, hay muchísimos contratos de carreteras, de hospitales, de escuelas, de todo, hay de todo, hay menos de vivienda. Dicen que hay otro lío también ahí. Y este gobierno va a tener el presidente que sentarse y definir qué es lo que él quiere. Si quiere salir de ahí en el 2024 con la frente en alta, con un buen nombre, o si quiere salir desacreditado y con riesgo de ir a la justicia. Miren cómo está el pasado, que aunque este gobierno no lo ha metido preso porque no puede, porque los socios del gobierno participaron en ese festín de robo y saqueo de la nación, pero miren cómo está ese hombre desacreditado y la familia presa y los guardias y 2 o 3 de tercera categoría, pero presos y otros asustados, escondidos. Eso no debe de ser. Por cierto, dicen que el PLD le está preparando un expediente a la vicepresidenta, que es la jefa del Ministerio de Salud, que dicen que ha gastado $1.000 millones en vacunas, que nadie sabe a quién se lo compró ni en qué precio, si las recibió o no, que ha donado muchísimas. Le están preparando un expediente para armarle un lío, para desacreditar al gobierno. Pero la política es así. De la misma forma que este gobierno está persiguiendo con su Procuraduría Independiente a los ladrones del PLD, ellos también ahora van a perseguir a los de este gobierno, porque hay muchas cosas rodando muy feas por ahí. Y ese Ministerio de Salud, donde se dice que hicieron votar a un ministro porque no estaba de acuerdo con la vicepresidenta. Acuérdense del escándalo de la jeringuilla. Y también se dicen de empresas fantasmas despachando, de familiares y de cosas. Bueno, esta gente no entiende que ya la nación dominicana no quiere más corrupción, que quiere que esos recursos que nosotros los dominicanos pagamos de impuestos indirectos, regresivos, abusivos, sean bien utilizados en desarrollo, en políticas de salud, de educación, de vivienda, de agua potable, de electricidad.
en seguridad social, en buenas pensiones, en buenos salarios para los empleados del Estado, como debe de ser, en controles de la delincuencia que nos está robando, utilizar esas Fuerzas Armadas para eliminar de cuajo el narcotráfico, que es el principal responsable con el consumo interno, que se dice que hay más de 1 millón de consumidores, muchachitos robando y atracando para comprar droga, y narcotraficantes, algunos de ellos ligados a este gobierno, presos diciendo la cantidad que dieron y cosas. Entonces, para eso es que nosotros queremos que los recursos se utilicen para mantener el orden público, la seguridad, que no la tenemos, para que podamos construir un país, una nación desarrollada, con calidad de vida, con un debido orden de derecho y de respeto, que tengamos un desarrollo sostenible y sustentable como nos merecemos los dominicanos. Eso es lo que se quiere. Vamos a ver qué pasa. Otra cosa, un importante dirigente del actual partido PRM, que no vamos a decir que es partido de gobierno, porque ellos mismos no se sientan en el gobierno, dicen que el presidente no entendió lo que fue Petrocaribe. Cuando dijo que no tiene Petrocaribe. Señores, Petrocaribe fue un modelo que se inventó Hugo Chávez de financiación en términos petroleros para los países de América Latina y el Caribe, con el objetivo de convertirse en líder americano. ¿Qué hacía? Bueno, que le fiaba, le vendía el combustible al precio del mercado, no era que se lo bajaban ni se lo regalaban, se lo vendía. Y le daba un descuento que tenía 2 características. La primera es que si era para construir obras de desarrollo, acueductos, hospitales, presas, escuelas, carreteras, entonces se lo ponía a un plazo largo y le bajaba la tasa de interés. Pero si era para utilizarlo en gasto corriente, entonces había que pagarlo en el corto plazo con una tasa más alta. Eso fue Petrocaribe, que terminó en el 2015 aquí. Que el pueblo no se benefició con un solo centavo porque nunca utilizaron eso para bajar los precios, no era para financiar los gobiernos. Y el PLD, las campañas de sus últimos 2 candidatos y presidentes, las financiaron con Petrocaribe, más otras cosas que sabemos cuáles son. Entonces, eso es Petrocaribe. Esa es la realidad realmente. Que parece que el presidente no entiende muy bien. Entrando al plano internacional, tenemos elecciones en Costa Rica. Muy reñida, van a una segunda vuelta, pero hay una cosa que nos preocupa. Un candidato presidencial que tiene creo que un 28% ahora, hijo de una figura de muchísimo prestigio e importancia en esa hermana nación de Costa Rica, pasó 10 años huyendo de su país por robo y desfalco, que lo sometió a la justicia, y como allá las cosas penales prescriben en 10 años, bueno, se pasó 10 años huyendo, ahora viene y regresa, e inexplicablemente encabeza las votaciones. Entonces ese pueblo de Costa Rica acaba de votar por un bandido, por un corrupto, que si vuelve al gobierno, ¿qué va a hacer? Volver a robar y a saquear lo que hizo, que negoció, que vendió cosas delicadas que están en la constitución de ellos, como los contratos de electricidad, los contratos de telefónico. Se comprobó que le dieron unos cuartos por debajo de la mesa. Entonces imagínense. Por eso es que América Latina no avanza, porque los pueblos no tienen conciencia, quizás fruto de su falta de educación, lo cual en Costa Rica no ocurre. Ahí prácticamente está el país entero alfabetizado, pero a veces el fanatismo, sobre todo de partidos políticos irresponsables, porque ¿cómo se le ocurre llevar a un individuo con esos niveles de candidato? Otro tema muy delicado, muy preocupante, sigue la Guerra Fría entre Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea y la Federación Rusa. El canciller de Alemania fue a Estados Unidos a reunirse con el presidente Biden, una reunión bastante conservadora, diríamos, donde hubo pronunciamientos tanto del presidente norteamericano como de su secretario de Estado, que es el canciller de ellos, diciendo que si Rusia insiste en agredir a Ucrania, le van a aplicar sanciones y le van a cerrar el famoso oleoducto Nord Stream 2.
El canciller alemán, que es el cargo del primer ministro allá, no se refirió a ese tema. Lo que dijo fue que si Rusia ataca a Ucrania, entonces la OTAN va a actuar y que van a haber sanciones. O sea, él se desdijo, porque él había dicho a la misma OTAN que no contaran con tropas alemanas y que Alemania no apoyaba eso. De todas maneras, otro hecho de esta crisis es que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, presidente de la Unión Europea por estos 6 meses, fue a Rusia y se reunió con Vladimir Putin, una reunión de alrededor de 5 o más horas. Al final hicieron una rueda de prensa y fíjense que Macron sale con la bandera de la Unión Europea detrás, no con la de Francia. O sea, habló como presidente de la Unión Europea y fue y apoyó el derecho que tiene Rusia de mantener su seguridad y de no aceptar que le coloquen armas nucleares a menos de 5 minutos de su frontera en lugares como Ucrania, como Georgia y los países del Báltico, Estonia, Letonia y Lituania. Trató de disuadir a Putin, de buscar limar asperezas. Putin hizo sus planteamientos también donde mantiene su posición firme de Rusia, de que ellos no ceden un ápice, de que ellos no son una amenaza para nadie, lo cual dijo Macron también, que Rusia es parte de Europa y que no es una amenaza para la Unión Europea. Hay un gravísimo problema, recuérdense, la gran dependencia que tiene Europa de ese gas ruso, que es 4 veces más barato y en más cantidad, que ahora mismo le despacha 55.000 toneladas métricas a Europa, que ha estado desmontando el carbón, desmontando la energía nuclear, porque le tienen miedo y además para preservar el medio ambiente. Entonces la OTAN, que es una alianza militar de países de la Unión Europea con Estados Unidos, insiste en acorralar a Rusia y Rusia no se lo va a permitir. De hecho, Rusia es la primera potencia militar hoy en día porque tiene más de 6.000 armas nucleares. Los americanos solamente tienen 3.800 y tienen una serie de elementos, es una aviación ultramoderna con aviones súper rapidísimos y tienen armas también que no lo tiene nadie, que llegan en 10, en 15 minutos de cualquier lugar del mundo, que no se detectan, que rompen el sonido como 5 o 6 veces y que lo han demostrado. Entonces Europa no quiere guerra porque la guerra va a ser en su territorio y ya hay un fraccionamiento en la Unión Europea que le encabeza ese Macron, por cierto, que hoy, en el día de hoy entonces decidió de Moscú, viajó a Kiev, la capital de Ucrania, a conversar con el flamante primer ministro, que es un individuo que parece que aún tiene la cabeza bien puesta y que ha tratado de conseguir el apoyo de la OTAN para ir a arrasar con los territorios que se han independizado de Ucrania porque son prorrusos, como Donbass, que son 2 repúblicas, y como Crimea, y la misma parte que le queda de Ucrania está llena de rusos. En Ucrania se habla el ruso igual que el ucraniano más. Pero este individuo que junto a otro grupo, ¿no?, dieron un golpe de Estado, desplazaron al presidente prorruso, se ha declarado entonces pro-occidental, pero es con la idea de entrar a ser parte de la OTAN para que entonces, si Rusia un día decide atacarlo, la OTAN tengan que intervenir. Putin no acepta ni Georgia, ni Ucrania, ni los países bálticos que entren en la OTAN. ¿Por qué? Porque le van a colocar armas muy poderosas y no lo acepta. Y ahí está el conflicto, hermano. Nosotros esperamos que esta gestión que está haciendo el presidente de la Unión Europea, Emmanuel Macron, la que está haciendo también el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, que no quiere una guerra tampoco porque perdería muchísimo por las relaciones tremendas comerciales que tienen con Rusia y también con Ucrania. Nosotros entendemos que al final la sensatez se va a imponer, que no va a haber guerra, que esa guerra fría se va a enfriar, porque fíjense que ahora Xi Jinping, el presidente de China, apoyó a Rusia, dice que no acepta tampoco la presencia de la OTAN en la frontera rusa, pero hay una cosa mucho más importante. Acaba ahora mismo de anunciar que ya empezaron a construir un oleoducto de 980 kilómetros que va a llevar el gas de Rusia hacia China y hacia Mongolia. Estamos hablando de una cantidad tremenda.
que Rusia, con lo que le va a vender a China, fácilmente le cierra las ventas de gas a Europa y no le pasa nada, no se afecta a sus ingresos, porque el gobierno ruso, que sabemos que es una dictadura encubierta, que no es un gobierno democrático igual que el de China, es un gobierno que basa su presupuesto en la venta de combustibles, de gas, de armas, de alimentos naturales, que son la primera potencia del mundo. De eso es que se basa. No es de impuestos sobre la renta, ni de empresa privada, nada de eso. Entonces fíjense cómo está la cosa de esa guerra fría de complicada. Y nosotros creemos que Estados Unidos tiene que revisarse. Esa nación hermana en la cual viven tantos dominicanos, nuestra principal socio comercial, con la que tenemos nexos muy profundos, tiene problemas serios, muy serios. Porque ha descuidado América Latina, se ha dejado desplazar de China y de la Federación Rusa. Ya hay países como Chile, como Argentina, como Brasil, que los norteamericanos bajaron de un 40, un 18, un 20% sus exportaciones. Se le metieron a esos otros países porque se descuidaron. Porque a diferencia de lo que hicieron con países asiáticos, como Japón, Taiwán, Corea, Vietnam, la misma China, que la convirtieron en una fábrica, y lo que hicieron con el Plan Marshall de Europa, los americanos nunca han hecho nada por América Latina, la descuidaron, que es su zona de influencia natural y que debiera ser su gran mercado. Pero ¿qué pasa? Que el continente americano, la parte sur, de México para abajo, no hay capacidad de compra, no hay desarrollo, salarios de miseria, de trabajo, y la gente migrando entonces de Latinoamérica para Europa y para los Estados Unidos y Canadá. Por eso hay millones de mexicanos, de dominicanos, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, panameños, costarricenses, en Estados Unidos y en Canadá, suramericanos también, muchos ecuatorianos, bolivianos, y sobre todo en España y toda Europa, Alemania. Usted encuentra Suecia, Dinamarca, todo eso está lleno de latinoamericanos que se fueron huyéndole a la miseria porque no hemos desarrollado este continente. Vamos a ver si la sensatez se impone, si esa guerra fría termina y si las principales potencias se dedican a trabajar, a fomentar el desarrollo y sobre todo a ayudar a países como el nuestro, en manos de una oligarquía, como ocurre en toda América Latina, voraz, insaciable, que la tiene sumida en la pobreza y en su desarrollo y el atraso. Pero necesitamos para eso una nueva clase política integrada por dominicanos capacitados, nacionalistas y honestos que trabajen buscando el desarrollo al que tenemos derecho los dominicanos. Finalmente, pedirle al Eterno su bendición para toda la humanidad, para nuestro país, y a los amigos del canal, pedirle que se suscriban al mismo, que le pidan a sus amigos y familiares que suscriban también, dándole un clic donde dice rojo suscribirse al final, y a la izquierda un clic en like, que es el aplauso de este tipo de programa. Seguiremos así, mejorando nuestras entregas, los aspectos técnicos y de contenido como lo estamos haciendo.